El viento del Mediterráneo soplaba con fuerza sobre las aguas turquesas, estrellándose contra la imponente base de una de las maravillas del mundo antiguo, el Gran Faro de Alejandría. Su luz, un fuego perpetuo que desafiaba la oscuridad de la noche, guiaba a los navegantes hacia el puerto más vibrante, cosmopolita y erudito de toda la antigüedad. Alejandría, la joya de Egipto, la ciudad fundada por Alejandro Magno, no era solo un emporio de sedas, especias y oro, era el altar supremo del intelecto humano. En sus calles pavimentadas se cruzaban filósofos estoicos, matemáticos griegos, astrónomos egipcios y eruditos hebreos. Allí, bajo el techo monumental de su legendaria biblioteca, el conocimiento del mundo se acumulaba en cientos de miles de rollos de papiro. Y fue en este crisol de sabiduría, en medio del aroma a tinta, pergamino y sal marina, donde se forjó uno de los hombres más fascinantes, brillantes y enigmáticos de toda la historia bíblica. Un hombre cuyo dominio de la palabra era tan arrollador como una tormenta de verano, pero cuyo corazón tuvo que aprender la lección más difícil para cualquier genio, la profunda y silenciosa gracia de la humildad. Su nombre era Apolos. Para comprender la magnitud de Apolos, debemos primero sumergirnos en el mundo que lo vio nacer. La comunidad judía de Alejandría era inmensa y poderosa. En esta ciudad, siglos atrás, 70 sabios hebreos habían traducido las sagradas escrituras del hebreo al griego, creando la famosa Septuaginta. Los judíos alejandrinos no solo leían la ley y los profetas, los analizaban con las herramientas de la retórica griega. Estaban entrenados en el arte de la persuasión, en la lógica impecable, en la alegoría y en la declamación magistral. Apolos creció respirando este aire. Desde su juventud, fue instruido en los textos sagrados con un rigor implacable. Las crónicas nos dicen que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. No era un simple lector, era un maestro del lenguaje. Cuando Apolos abría los rollos de Isaías, de Jeremías o de los Salmos, no solo recitaba palabras, pintaba paisajes de esperanza, desmenuzaba profecías con precisión quirúrgica y cautivaba a sus oyentes con una voz que resonaba con la autoridad de un erudito y la pasión de un celote. Pero la erudición sin fuego es solo información muerta. Y Apolos tenía fuego. Las escrituras declaran que era de espíritu fervoroso, una expresión que en su idioma original denota a alguien que hierve, que burbujea por dentro, que está incandescente con el celo de Dios. Había sido instruido en el camino del Señor. De alguna manera, las noticias del desierto de Judea habían cruzado el mar y llegado a sus oídos. Había escuchado del hombre vestido de pelo de camello, Juan el Bautista. Había comprendido el llamado al arrepentimiento, la inminencia del reino de los cielos y la necesidad de una purificación espiritual profunda. Apolo sabía que el Mesías prometido estaba a las puertas, y con esa convicción inquebrantable, cruzó el mar Mediterráneo, abandonando las comodidades de la biblioteca alejandrina, para llevar este mensaje a las grandes metrópolis del Imperio Romano. Su viaje lo llevó a Éfeso, la deslumbrante capital de la provincia de Asia. Éfeso era una ciudad abrumadora, dominada por el colosal templo de Artemisa, un lugar donde la magia, la idolatría y el comercio se entrelazaban en un laberinto de calles bulliciosas. En medio de esta oscuridad pagana, Apolos entró en la sinagoga de los judíos. Cuando se puso en pie para hablar, el silencio llenó el recinto. Y entonces, comenzó a disertar. Enseñaba diligentemente lo que sabía acerca de Jesús. Usaba su entrenamiento alejandrino, su vasto conocimiento del Antiguo Testamento y su oratoria impecable para demostrar que el tiempo del cumplimiento había llegado. Su valentía era innegable. Hablaba con denuedo, sin miedo a la oposición, desafiando las tradiciones estancadas y encendiendo los corazones de quienes lo escuchaban. Sin embargo, a pesar de su brillantez, a pesar de su fervor arrollador y de su conocimiento enciclopédico de las Escrituras, había un vacío en el mensaje de Apolos. Una grieta en su imponente edificio teológico. Las crónicas registran un detalle crucial, un detalle que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía el amanecer, pero le faltaba el sol del mediodía.
Conocía la promesa, pero no la consumación. Sabía del arrepentimiento, pero ignoraba la cruz del Calvario. Probablemente no sabía que el velo del templo se había rasgado en dos. Ignoraba el triunfo absoluto de la tumba vacía, la resurrección gloriosa al tercer día y la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Y, sobre todo, no había experimentado ni comprendido el estruendo de Pentecostés. No sabía que el Espíritu Santo ya no era una promesa futura, sino una realidad presente, derramada sobre toda carne para sellar, transformar y empoderar a la Iglesia. Apolos era como un arquitecto maestro que estaba construyendo una catedral magnífica basándose en unos planos incompletos. Su celo era puro, su amor por Dios era genuino, pero su verdad estaba incompleta. En aquella misma sinagoga de Efeso, sentados entre la multitud que escuchaba extasiada al erudito alejandrino, se encontraban dos personas que pasarían inadvertidas para el mundo, pero que eran gigantes en el reino de los cielos. Sus nombres eran Priscila y Aquila. No eran filósofos, no eran retóricos, no venían de la gran universidad de Alejandría. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Eran judíos que habían sido expulsados de Roma por el edicto del emperador Claudio y que habían trabajado con sus propias manos, con el cuero manchado y los dedos encallecidos. Pero tenían algo que el dinero y la educación secular no pueden comprar: habían sido íntimos colaboradores del apóstol Pablo. Habían caminado con él, habían sido discipulados por él en los misterios más profundos de la gracia, la justificación por la fe y el poder del Cristo resucitado. Priscila y Aquila escucharon a Apolos. Percibieron su talento extraordinario, su pasión desbordante y su amor por las Escrituras. Pero también notaron de inmediato lo que le faltaba. En este punto de la historia, presenciamos uno de los momentos más hermosos, sublimes y desafiantes de toda la narrativa bíblica. Ante un orador tan famoso y elocuente, muchos habrían optado por el ataque público. Los religiosos de mente estrecha habrían interrumpido su discurso, lo habrían humillado delante de toda la sinagoga, tachándolo de hereje o ignorante para elevarse a sí mismos. Pero Priscila y Aquila no actuaron con el espíritu de la religión condenatoria, actuaron con el espíritu de Cristo. No lo avergonzaron públicamente. Esperaron a que terminara. Se acercaron a él con respeto, con la calidez de la hospitalidad oriental, y lo tomaron aparte. Lo invitaron a su hogar. Imagina la escena: el gran erudito de Alejandría, el hombre que podía citar los profetas de memoria en griego y hebreo, sentado a la mesa en el humilde taller de dos fabricantes de tiendas. Allí, entre retazos de cuero y herramientas de trabajo, a la luz tenue de unas lámparas de aceite, Priscila y Aquila le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Le hablaron del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le relataron la agonía de la crucifixión, el poder inquebrantable de la resurrección y el fuego del Espíritu Santo que había descendido en el aposento alto. Le revelaron que el Mesías que él anunciaba a medias ya había completado la obra de la redención. Y aquí radica la verdadera grandeza de Apolos. No fue su intelecto lo que lo hizo eterno, fue su humildad. Un hombre de su talla, hinchado de orgullo académico, fácilmente habría rechazado la corrección de una pareja de artesanos. Habría argumentado, se habría ofendido, habría reclamado sus credenciales de Alejandría. Pero Apolos calló. Escuchó. El fuego de su espíritu no se apagó, sino que fue purificado por la verdad completa. Recibió la enseñanza con la mansedumbre de un niño, demostrando que la verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en estar dispuesto a ser moldeado por la verdad, venga de donde venga. Aquella noche en Efeso, el brillante orador se convirtió en un apóstol de la gracia completa. Su mente fue iluminada por la cruz y su corazón fue inundado por la plenitud del Espíritu Santo. Con su mensaje ahora arraigado en la totalidad del Evangelio, Apolo sintió el llamado de cruzar el mar Egeo y dirigirse a la región de Acaya, específicamente a la turbulenta y espléndida ciudad de Corinto. Los hermanos en Efeso, reconociendo el inmenso poder de su ministerio recién refinado, le escribieron cartas de recomendación, animando a los discípulos de Corinto a recibirlo. Cuando Apolos llegó a Corinto,
El impacto fue sísmico. Corinto era una ciudad infestada de filosofía griega, arrogancia intelectual y decadencia moral. La iglesia allí había sido fundada por el apóstol Pablo, quien había predicado con sencillez, evitando la sabiduría humana para que la fe de ellos descansara solo en el poder de Dios. Pero ahora, la iglesia necesitaba consolidarse, y Dios envió al hombre perfecto para la tarea. Apolos llegó no para reemplazar a Pablo, sino para complementar su obra. Con su elocuencia ahora santificada y armada con la verdad de la resurrección, Apolos fue de gran provecho a los creyentes por la gracia de Dios. Las plazas y las sinagogas de Corinto se convirtieron en el escenario de batallas intelectuales y espirituales de proporciones épicas. Apolos se enfrentó a la fuerte oposición de los judíos que rechazaban a Jesús. Pero las Escrituras nos dicen que él refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No lo hacía con opiniones humanas, ni con filosofías huecas, sino esgrimiendo la espada del Espíritu con una destreza abrumadora. Las objeciones caían derribadas ante su lógica implacable. Cada sombra del Antiguo Testamento encontraba en sus labios la luz resplandeciente de Cristo. Donde Pablo había sembrado la semilla en tierra dura, Apolos regó con torrentes de agua viva. Pero la naturaleza humana es frágil y propensa a la idolatría, incluso dentro de la iglesia. La congregación de Corinto, todavía inmadura y carnal, deslumbrada por la retórica brillante de Apolos, comenzó a formar facciones. El intelecto griego siempre buscaba a un campeón, a un héroe filosófico. Pronto, los pasillos de la iglesia se llenaron de divisiones. Unos decían, yo soy de Pablo, valorando al fundador. Otros, cautivados por los discursos majestuosos y la erudición de Alejandría, exclamaban, yo soy de Apolos. Otros afirmaban ser de Cefas, y otros, en un falso sentido de superioridad, decían ser solamente de Cristo. El apóstol Pablo, desde la distancia, tuvo que escribir una de sus cartas más contundentes para aplastar esta idolatría a los predicadores. Pero es fundamental notar que Apolos nunca fomentó esta división. Nunca buscó ser el líder de una secta ni destronar a Pablo. Su corazón, que había sido humillado y enseñado por Priscila y Aquila, se mantuvo íntegro. De hecho, la relación entre Pablo y Apolos era de profundo respeto mutuo y hermandad. Pablo no vio a Apolos como una amenaza, sino como un colaborador en la obra de Dios. Escribió a los corintios con palabras inmortales, ¿qué es, pues, Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. La integridad de Apolos quedó demostrada tiempo después. Pablo le rogó encarecidamente que regresara a Corinto para visitar a la iglesia, pero Apolos se negó de manera rotunda a ir en ese momento. Sabía que su presencia podría avivar la llama de la división entre aquellos que lo idolatraban. Prefirió mantenerse al margen, prefirió que su nombre fuera olvidado antes que ver el cuerpo de Cristo fragmentado por causa de su popularidad. Sacrificó el aplauso de las multitudes por la paz y la unidad de la iglesia. Apolos desaparece poco a poco de las páginas centrales de la historia bíblica, mencionado solo fugazmente al final de la vida de Pablo, quien pide a Tito que ayude a Apolos en uno de sus viajes, asegurándose de que nada le falte. A lo largo de los siglos, la sombra de su brillantez ha llevado a muchos teólogos, desde Martín Lutero en adelante, a especular que la majestuosa y profunda epístola a los hebreos, de autoría terrenal anónima pero con un lenguaje griego exquisito y una argumentación alejandrina sin igual, podría haber sido escrita por la pluma de este genio. Sea esto cierto o no, el legado de Apolos es imborrable. La historia de Apolos resuena a través de los siglos como un faro de advertencia y de esperanza. Nos enseña que el celo por Dios es hermoso, pero necesita la dirección de la verdad completa. Nos demuestra que el mayor de los intelectos y la más deslumbrante de las elocuencias no son nada sin un corazón dispuesto a ser corregido.
El gran alejandrino que conquistó multitudes en Efeso y Corinto, alcanzó la verdadera cima de su grandeza no cuando habló, sino cuando guardó silencio en un pequeño taller de fabricantes de tiendas, permitiendo que la humilde gracia de Cristo llenara sus vacíos. Apolos, el orador brillante, el erudito apasionado, el hombre que regó el huerto de Dios, nos recuerda hoy que todo talento, todo don y toda palabra, solo tienen valor eterno cuando se rinden por completo, en profunda humildad, a los pies de la cruz y al fuego inagotable del Espíritu Santo.